Continuar un poco en esa línea admirativa hacia lo que la naturaleza ha logrado en seres que a veces nos parecen distantes y no interesantes, para llamar un poco a nuestra humildad y recentrarnos de una manera objetiva. Los geckos son lagartos miniatura remanente de nuestros antiguos dinosaurios. Ahora, si nosotros consultamos la base de datos de reptiles, actualmente ella contiene 11.050 especies, de 7.000 especies con secuencias ya establecidas de ADN en las bases BLAST y NCBI. No voy a entrar en detalles, existe un trabajo muy importante en el Acta de Biomaterialia, en donde se han analizado las estructuras y microestructuras y propiedades elásticas en la deformación y en los mecanismos que se pueden dar dentro de los seres biológicos de la queratina. Es un trabajo que dejaré en la bibliografía de este programa que nos explica de manera muy profunda cómo se dan en general los túbulos que se forman dentro de la queratina, y yo creo que lo que están relativamente familiarizados con este programa, cuando hablamos de túbulos, inmediatamente pensamos en estructuras de carácter cuántico. La queratina está presente en todo el cuerpo del gecko y en particular en sus extremidades, tanto superiores como inferiores. La queratina es una proteína con una estructura secundaria, es decir, la cadena macromolecular, como la vemos, con cierta estructura primaria, se pliega sobre sí misma, más o menos como lo haría el ADN, adquiriendo 3 dimensiones. Y esta estructura puede ser de tipo helicoidal, llamándose así proteína alfa hélice. Lo que nos interesa a nosotros saber es que fundamentalmente las interacciones intermoleculares de tipo puentes de hidrógeno, fuerzas hidrofóbicas o enlaces salinos, como los dados entre los aminoácidos ácido glutámico y lisina, mantienen unidos los aminoácidos de distintas hebras o segmentos macromoleculares de la proteína. Y esta capacidad de transferencia de carga a través de los enlaces intermoleculares hace de las queratinas, y eso hay que dejarlo como parte fundamental, buenos biomateriales estructurales y con excelentes propiedades mecánicas, como es el caso de la adherencia que vamos a estudiar un poco más en detalle. Veamos aquí. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas dipolo-dipolo y dipolo-dipolo inducido. Son fuerzas de atracción entre moléculas polares o que poseen momentos dipolares, son electrostáticas y a mayor momento dipolar, mayor será la fuerza de enlace. En otras palabras, si vemos, por ejemplo, al agua con sus puentes de hidrógeno, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de agua y tenemos de manera esquemática 1, 2, 3, 4 moléculas de queratina. Miren ustedes cómo entre las moléculas de queratina, para que se mantengan a una distancia, van a existir estas fuerzas que se llaman las fuerzas de Van der Waals. Como entre la molécula de la proteína y del agua existen otras fuerzas que están formadas por los puentes de hidrógeno. Aquí tenemos el núcleo y los electrones en 2 átomos diferentes. Entre la parte del núcleo y los electrones de un átomo diferente se establece una
atracción electrostática que correspondería a las fuerzas de Van der Waals. Y si pasamos esto a lo que pasa dentro de la ZE del gecko, el átomo de la pata del gecko tendría una configuración de carga eléctrica positiva debido a la queratina, y el átomo de la pared por donde va a ascender tendría una configuración negativa, estableciéndose lo que es esta atracción dipolo-dipolo conocida como fuerza de Van der Waals. Aquí vemos de manera más o menos detallada, en general, cómo estas micro ZE, que son estructuras aproximadamente de 75 micrómetros, están constituidas de nanoestructuras muy finas de 1 micrómetro o de 10 micrómetros, formando como cables unidos como si fueran dentro de un paquete. Vemos aquí, de manera mucho más explicada, la parte de la pata y la mano superior del gecko, y en un aumento vemos la ZE en general, para que ustedes se formen una idea global de cómo se presentan estos paquetes. En un artículo publicado en el Journal of Applied Physics, los investigadores exponen un modelo matemático que revela cómo las fuerzas que actúan sobre un gecko escalando una superficie vertical y el ángulo de las cerdas de sus patas y manos interactúan para crear un sistema de membresía muy delicado pero poderoso. Los de los geckos están terminados por millones de pelos llamados cétula o setae, compuestos de queratina y cuyo diámetro en la base es de unas pocas decenas de micras, como ya lo vimos. Al final estos pelos se dividen en pelos aún más finos. Volvemos de nuevo a la fractalidad de unos pocos cientos de nanómetros de diámetro que terminan en una estructura de espátula. En ese nivel entran en juego las fuerzas de Van der Waals y allí reside el secreto principal de los geckos para correr las paredes, y los científicos hablan en este caso de adhesión seca. Aquí vemos de manera mucho más clara cómo tenemos cada ZE formando un paquete y separada por un ángulo particular una de otra. Los físicos tienen una pregunta sobre el papel de la fricción. Según los resultados, en contacto con una superficie, las cerdas de estos pequeños pelos debajo de las patas del gecko no forman un ángulo de 90 grados con los dedos de los pies, sino que se ramifican en ángulos oblicuos. Y es ahí en donde está el secreto. Cuanto más se orientan paralelos a la superficie de la pata del animal, más aumenta el área de adhesión y más peso puede soportar el reptil. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, americana, la Agencia de Investigación del Ejército estadounidense, ha desarrollado un programa en los últimos años para brindar a sus combatientes la oportunidad de escalar, como vemos, paredes de un edificio como lo haría Spider-Man, y se llama Z-Man. El programa Z-Man continuó y DARPA acaba de anunciar oficialmente que un hombre habría logrado escalar el equivalente de la pared de vidrio de un edificio gracias a 2 paletas de escalada que imitaban la operación de patas de los geckos. Ahora, terminemos diciendo que esta innovación podría tener aplicaciones mucho más pacíficas. Esperémoslo que así sea. Concluyamos diciendo que el papel de la queratina, esta proteína presente tanto en el cabello
como en las escamas de los reptiles en cantidades mayores, siendo una molécula polar, permite la presencia de fuerzas de Van der Waals, como ya lo hemos explicado, y que esta es la explicación de la adherencia hacia superficies lisas por parte del gecko. Como lo hemos visto, esto se da a través de unas estructuras finas que se encuentran al final de las palmas. Por lo tanto, como lo vemos, estas palmas tienen una orientación diferente a las palmas que podemos presentar nosotros en nuestras huellas digitales, y estas estructuras se llaman setae. Estas estructuras van cargadas porque están formadas de esta proteína y se adhieren a las superficies que están cargadas, estableciendo esta relación electroquímica de contacto que se llama fuerzas de Van der Waals. Y terminemos diciendo que no dejará nunca de sorprendernos el estudio profundo de la naturaleza, y que desgraciadamente estos estudios se hacen muchas veces de manera ultra secreta para agencias militares, y los resultados pragmáticos tardan muchísimos años en beneficiar al público. Con esto me despido como siempre agradeciendo vuestra presencia en el canal y hasta el próximo programa. Gracias.